Vamos a empezar con el programa y tenemos a José Luis Rosúa Campos, titular de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en la Universidad de Granada, coordinador adjunto de la Alianza de Redes Iberoamericana de Universidades para la Sustentabilidad y el Ambiente, presidente de la Conferencia de Decanos de Ciencias Ambientales en España, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada, profesor de Evaluación de Impacto Ambiental de la Licenciatura de Ciencias Ambientales, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad de Granada, responsable del Grupo de Investigación, Gestión y Tecnología Ambiental del Plan Andaluz de Investigación, director del Máster de Paisajismo, Jardinería y Espacio Público en la Universidad de Granada y autor de numerosos estudios de impacto ambiental, asesor en los campos de restauración del paisaje de la Administración y diversas empresas públicas y privadas, colaborador en medios de comunicación de temas relacionados con el medio ambiente y desarrollo sostenible, asistencia a numerosos congresos nacionales e internacionales y coordinador y autor de numerosos proyectos públicos y privados en diversos campos de gestión ambiental. Entonces, José Luis toma la palabra y veremos cómo quiere que lo hagamos, si se pueden hacer preguntas. Dirá él el formato. Aquí cada uno es quien prepara su presentación y lo que tratamos siempre es que intervenir para que las preguntas que queráis hacer, hay quien prefiere hacerlo a la marcha o al final. Él nos dirá. Pues bienvenido, José Luis, cuando quieras. Bien, buenos días. En primer lugar, expresar mi satisfacción por encontrarme en un foro como este. Mi contacto inicial con el grupo de las EFA o de la EFA, el Soto, aquí en Granada, fue por una visita que nos cursó hace un tiempo la dirección de la escuela para establecer algunas vías de colaboración en el campo agrícola relacionadas con algunos proyectos que actualmente yo desarrollo con mi grupo en la universidad, concretamente en el mundo de la stevia, un edulcorante nuevo que aparece en el mercado. Y a partir de ahí pues hemos seguido colaborando en distintas acciones, algunas relacionadas complementando la formación en temas de paisajismo en la escuela del Soto como complemento, decía, de la formación de los estudiantes que actualmente desarrollan allí esa labor. A partir de ahí, pues ya hemos seguido en contacto y apareció este evento que ustedes organizan, al parecer, anualmente, y me invitaron a un tema ciertamente que es un reto. Hablar de empleo en estos tiempos es, sin duda, la asignatura pendiente que tenemos todos los que tenemos también, de alguna manera, responsabilidad o necesidad de aportar ideas y alternativas al grave problema que tenemos en este país, cuáles esos índices de paro que señalaba el delegado del Gobierno, que en Andalucía, no todos ustedes son andaluces, pero que en Andalucía se complican más todavía con niveles, yo creo que ya inaceptables, que rondan el 50% en temas generales y en temas de egresados de la enseñanza universitaria, pues tan altos como el 40%, etcétera. Lo cual yo creo que ya necesitan que todos nos impliquemos de alguna manera en intentar generar alternativas para este tema que ya tiene grave incidencia social, como es el paro y, de alguna forma, la falta de empleo. Yo voy a desarrollar la ponencia. No me voy a extender mucho porque entiendo que haya una oportunidad al final de que ustedes planteen algunas cuestiones. El debate para mí es algo importante. Yo no tengo mayor inconveniente, todo lo contrario, en que si ustedes lo consideran oportuno, para que estas jornadas sean lo más provechosas posible, pues que ustedes al final, si lo considera también el moderador, puedan establecerse luego una ronda de preguntas e intervenciones. Bien, hay una previa consideración que yo quiero hacer en este tema del empleo, pero más que del empleo, del mundo rural.
Ustedes saben perfectamente que lo rural ha sido un espacio, un ámbito que viene trabajándose sobre él desde hace mucho tiempo. Europa, desde que se consolidó la Unión Europea como proyecto político común para la mayoría de los países europeos, entendió que el mundo rural debía estar en sus inicios como objetivo prioritario. De hecho, yo creo que países como Francia y, en cierta medida, Italia, en aquel momento España todavía no estaba invitada, entendían que el mundo rural tendría que tener una atención especial en la conformación y en la consolidación de las políticas europeas. La aparición de lo que ustedes todos conocen como PAC, la Política Agraria Comunitaria, venía a significar que el mundo rural tenía que tener ese espacio propio. Yo creo que, como decía Francia, que ha sido siempre un país donde lo rural ha tenido un espacio político, social y económico importantísimo, condicionó a Alemania, que tenía una visión quizá más industrial, podríamos llamarle, a que lo rural estuviera presente en la toma de decisiones de forma importante. Cuestión distinta es cómo ha derivado esa preocupación inicial por el mundo rural a la situación actual, en la cual yo soy crítico en el sentido de que lo rural ha pasado a ser un escenario donde no se tiene la eficiencia que se supone que debiera de tener. Las palabras también del subdelegado poniendo de manifiesto cómo no siempre el éxito que ustedes como grupo formativo pueden tener por las circunstancias internas de coherencia y de objetivos claros que ustedes pueden tener, eso no se puede extrapolar siempre al resultado exitoso no solamente de la formación en el ámbito rural, sino de los resultados de empleo y dinamismo económico ligados a lo rural. Estoy diciendo, en resumen, que lo rural es un escenario que se dibujó perfectamente en el contexto europeo, pero que los índices de éxito del mundo rural en este momento, en cuanto a rendimientos sociales, económicos, etcétera, son cuestionables y hay que intentar seguir trabajando para que esto no tenga ese declive que en cierta medida se observa. Yo soy muy crítico con que el escenario rural haya pasado a ser muchas veces un entorno donde la palabra subvención, donde la palabra gratuito, donde la palabra tengo derecho a es más importante que las nuevas ideas, que la innovación, que el emprendimiento y que alternativas reales a esa política de subvención que tanto gusta en determinados entornos. Por tanto, mi intervención va a ser con una cara y una cruz. Una cara en el sentido de que yo entiendo que el ámbito rural sigue siendo un escenario válido, necesario, porque aunque la población ligada a ese ámbito rural no tiene la pujanza y la fuerza que tuvo en su momento cuando se empezó a estructurar este escenario, me refiero a que hoy ya a nivel internacional el desplazamiento de las poblaciones hacia el mundo urbano está ya rondando el 80 al 75%. Eso significa que hay una huida de la población rural hacia el entorno urbano y eso no se puede calificar como algo exitoso, sino como un problema que deberíamos de atajar. En España esa tendencia sigue estando con esos porcentajes y, por tanto, el mundo rural parece que es un mundo en declive, mientras que el mundo urbano es un mundo en alza. Eso nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo mal y qué podríamos hacer para que esta tendencia no siga adelante. Bien, dicho esto, en el sentido de que creo que no nos podemos dormir en un análisis de lo rural que sea totalmente optimista, sino que evidentemente tenemos retos, yo he traído una diapositiva que la tengo hecha desde hace mucho tiempo y que pone de manifiesto cómo, de alguna manera, los invitados, los sectores invitados al tema de lo rural son cada vez más. Y eso quizás sea como consecuencia de que la lectura de lo rural que se hizo en un principio ligada exclusivamente al medio agrícola, si hubo un protagonista del mundo rural en la consolidación de este aspecto fue la agricultura. Parecía que lo rural era lo agrícola. Y, por tanto, si nosotros llevábamos a cabo una política agraria adecuada, estábamos solucionando el mundo rural. Y eso se ha manifestado que es totalmente incompleto. Hoy la agricultura ha pasado, como luego veremos en algunos datos numéricos sobre PIB, etcétera, y servicios, etcétera, hoy la agricultura es un sector claramente en declive en toda Europa y, por tanto, colgarnos
de la agricultura para estructurar el mundo rural, pienso que no es en absoluto suficiente. Por tanto, aparecen unos invitados al mundo de lo rural. Un primer invitado es el tema de la sostenibilidad. Hay críticas desde los sectores de la izquierda que dicen que hoy el desarrollo sostenible es un invento de la derecha. Yo no creo que esa lectura política que se hace de la sostenibilidad sea adecuada. La sostenibilidad existe y, por tanto, no creo que se pueda calificar ni de derecha ni de izquierda. El que desde determinados sectores populistas se diga actualmente que la sostenibilidad es un invento de la derecha para enmascarar determinadas políticas liberales, no creo que sea nada justo. Yo tengo mucha actividad en el campo del desarrollo sostenible y les puedo decir que tanto aquí como en Latinoamérica, donde yo trabajo frecuentemente, hay ejemplos claros de desarrollo sostenible que no están ligados a ningún planteamiento ideológico. Por tanto, la sostenibilidad es un elemento que está presente hoy en el debate y que está ligado a lo rural. Por eso el título de esta diapositiva habla de sostenibilidad y desarrollo rural. ¿Por qué? Pues porque pareciera que todos convenimos que la sostenibilidad ha de ser parte del discurso que ponga en alza los valores, el escenario rural que antes hablábamos. No me voy a detener porque la diapositiva es compleja. Yo le he dado a la dirección una copia de esto que yo estoy diciendo aquí, con lo cual ustedes tendrán copia de todo esto que está puesto en pantalla, pero sí decirles que ustedes son conscientes de que estos agentes que últimamente vienen conformando el debate sobre lo rural están claros. Es decir, por ejemplo, el tema de la actividad agraria, pero ya con elementos complementarios donde aparece la calidad, el origen del producto, la ecología. Es decir, la agricultura ya no es una agricultura cualquiera. Hoy, si no se habla de una agricultura donde la calidad del producto es prioritaria, donde el tema del origen y de la semilla y de todo este discurso es prioritario, o el tema de que la agricultura ecológica es un sector emergente, evidentemente, si no somos conscientes de que esos parámetros están ahí, difícilmente podemos entender lo que está ocurriendo. Luego viene el tema, por ejemplo, del conocimiento local. En este mundo donde todo está globalizado o donde tendemos hacia la globalización y pareciera que lo global es lo emergente, es lo avanzado, el reivindicar en este momento el conocimiento local pareciera que es una antigualla. ¿Cómo vamos a rescatar ahora lo local? Lo local lo hemos superado con lo global. No, en absoluto. En el mundo agrario, en el mundo rural, lo local está por reivindicar. Aunque todos sabemos qué es lo local, sin embargo, la falta de puesta en valor de lo local es algo que realmente tenemos que superar. Lo local no es lo antiguo, lo de siempre. Lo es, pero no lo es, en el sentido de que el elemento de lo local como emergencia es importantísimo. Por ejemplo, el tema de que elementos o inputs secundarios que todos conocemos, por ejemplo, el tema de que hoy en el mundo rural no nos podemos quedar con soluciones parciales, sino que tenemos que hacer integración. Si de mi intervención de hoy sacamos en claro que hoy hay que integrar los distintos saberes y las distintas etapas formativas a las que estamos llevando a nuestros estudiantes y tenemos que tener una oportunidad encima de todas estas labores parciales, más o menos, para la integración y para incorporar input de integración. Si no nos damos cuenta de eso, difícilmente vamos a poder avanzar. Y aparece el concepto de actividades complementarias, por ejemplo, el tema de la artesanía o lo agroalimentario como agroindustria, me refiero, que son elementos fundamentales. Yo, cuando me llaman en determinadas cooperativas que son estrictamente de producción agrícola y me dicen, mire usted, nos va medio bien, pero no muy bien, ¿usted qué opina? Pues mire usted, yo opino que ustedes se han quedado en la primera etapa de su tarea. Hoy la agricultura como tal, producir bienes agrícolas, está muy bien, pero desde luego si no se liga a la agroindustria, a la transformación, a un sector secundario, podríamos llamarlo industrial, y sobre todo a un sector terciario de poner eso en clave de servicio, ustedes van a estar siempre tirandillo, que se dice por acá. Por tanto, hoy el valor de input secundario y terciario, sobre todo, del mundo agrícola, es algo fundamental. El asunto por aquí que pongo abajo de posibilidades de complementariedad es un discurso que no voy a desarrollar porque me refiero al papel que pueden jugar los trabajadores locales o migración, etcétera. Quizás no sea el momento, pero bueno.
Vean ustedes, por tanto, luego más despacio, que hay una serie de parámetros que aquí, por ejemplo, este sí se lo voy a comentar, el tema de los mercados locales. Lo he comentado antes con el conocimiento local. Lo local no solamente tiene una perspectiva de conocimiento ancestral que pudiera estar ligado al territorio, sino que aparece también el tema de los mercados locales. Aquí, España es el principal país donde se ha dado una transformación de desaparición de los mercados locales, sobre todo me estoy refiriendo a mercados, entre comillas, de barrio o mercados ligados a tiendas pequeñas, y se ha traspasado todo a los grandes supermercados y grandes superficies. Esto es algo que llama muchísimo la atención y está siendo estudiado por muchos economistas y muchos especialistas en mercado y marketing, de cómo España ha abandonado sus mercados locales y se ha puesto en manos de grandes superficies, de grandes grupos empresariales ligados a esos supermercados. Esto, por ejemplo, no ha ocurrido en Italia. En Italia tiene tanta o más vitalidad los mercados locales y las pequeñas tiendas y la artesanía ligada o la producción local, agraria, ligada a toda esta estructura de barrio, de pueblo, de mercado local. Aquí en Granada ya saben ustedes que nuestro mercado local lo hemos transformado en una especie de supermercado de bares y recetas y gastronomía de esta moderna que tenemos ahora, porque parecía que aquello no tenía sentido. Tener un mercado local con puestecitos como toda la vida de Dios, eso no era válido y hay que ir siempre a comprar a las grandes superficies. Grave error que pone de manifiesto cómo la cultura alimentaria que se tiene en nuestro país deja mucho que desear y ha olvidado elementos importantísimos que tiene el mercado local como el sector que hay que mantener por su competitividad y lo será mucho más en el futuro. Por tanto, ya digo que no me voy a detener en todos estos inputs que aquí aparece, ustedes perfectamente luego lo pueden abordar más despacio. Aparece también en este discurso, si tenemos por tanto que revitalizar el mundo rural, ¿cómo lo hacemos? Pues enseguida aparece la bombilla que se enciende, mediante planes. Está claro, si yo quiero hacer algo a futuro, tengo que tener un plan. Por tanto, ¿tenemos planes de desarrollo rural? Pues yo le diría que nos sobran planes de desarrollo rural. Tenemos más planes de desarrollo rural que lo que necesitamos. Cualquiera de ustedes acude hoy y pone en el Google planes de desarrollo rural y no solamente le aparecen los planes de desarrollo rural de todas las comunidades autónomas, 20 o 30, sino el del país, España, el de la Unión Europea, el de las comarcas, el de las regiones, el de cada pueblo. Entonces no creo que los planes de desarrollo rural sean realmente un elemento que esté demostrando una eficiencia más allá de lo normal, como tantas propuestas que se quedan eso en propuestas, sino que parece ser que políticamente es correcto que todo el mundo tengamos un plan. Pues bueno, si estamos diciendo que los planes de desarrollo rural tienen que tener unas características que ustedes ven por aquí alrededor de este centro, que son de alguna manera las que yo he señalado antes, es decir, que el plan tiene que ser integral, que tiene que ser endógeno, natural en el sentido de ambiental, armonioso, autóctono, con externalidades, que potencie mercados locales, que tenga base agroecológica, que sea complementario. Lo que yo he dicho antes. Todo esto está reflejado en los muchos planes de desarrollo rural que tenemos en España y en Europa. Y la pregunta es, ¿estos planes de desarrollo rural están significando realmente la solución del mundo rural? En absoluto. Son discursos elaborados donde los académicos, que tenemos mucho discurso, muchas veces, escribimos magníficos documentos así de gordos sobre tal o cual análisis de plan de desarrollo rural y los gobiernos hacen sus planes y hoy cualquier plan de estos tiene 500 páginas para empezar. Con que tuviera 50 ya sería suficiente. Ya saben ustedes que la diferencia, por ejemplo, de una tesis doctoral de investigación en Estados Unidos y en España es la siguiente. La tesis doctoral en Estados Unidos tiene como máximo, no como máximo, pero suele tener 50 o 70 páginas. En España una tesis doctoral suele tener 500 o 700. Evidentemente, porque lo que solemos reflejar aquí en las tesis doctorales no sirve absolutamente para nada. Con que nos leyéramos las conclusiones ya sería suficiente. Pero bueno, el peso y las páginas, por lo visto, es un elemento que nos da prestigio y los planes de desarrollo rural, ustedes los ven, el que menos tiene 400 páginas. Evidentemente, casi todo innecesario. Por tanto,
En esta lectura de lo rural hay también una lectura que podríamos calificar como crítica, y yo creo que hay que hacerla. Es, por ejemplo, algunos autores como Bacon venían a decir que en el mundo rural hay lo que aquí aparece, y él llamaba el círculo de la desvitalización local, como una especie de anemia que tiene el mundo rural. Y él le llamaba técnicamente la desvitalización local. Él denunciaba hace tiempo, estos son trabajos del principio de este siglo, del 2000, donde decía que la presencia o la evidencia del envejecimiento del mundo rural, el tema del escaso nivel de escolarización que había en el mundo rural, la carencia de liderazgo empresarial, que es una evidencia, quizá la más grave para mí, la pérdida de confianza en la política. Hoy tú vas a cualquier pueblo y hablas con el alcalde y yo no he visto, yo hablo frecuentemente con los alcaldes, yo no he visto ningún alcalde que haga una lectura de que políticamente lo que se está haciendo con su entorno rural es adecuado. Es una queja permanente. Podríamos decir que alguien decía por ahí que en el mundo rural se llora demasiado. Hay una frase acuñada por ahí, dicen no vayas para allá porque agricultores y mundo rural están todo el día llorando, todo el día quejándose. Es cierto. Pero bueno, habría que analizar si es con razón o sin razón. No vamos a entrar en ese debate. Pero lo que sí es claro es que hoy te acercas al mundo rural y hay una queja permanente. Pareciera como si no hubiera eficacia, como si no hubiera soluciones para el mundo rural. Y eso es cierto, aunque también la culpa de todo esto no solamente está en quien desde arriba tiene que aportar soluciones, sino que el propio mundo rural está un poco acomodado a esa falta de futuro que parece que se tiene. Por tanto, la política no podemos calificarla en este momento como muy exitosa respecto al mundo rural, y aparecen también elementos como la pérdida del sentimiento de pertenencia. Me decía hace poco una persona mayor de la agricultura, aquí en la Vega de Granada. Ustedes saben que en la Vega de Granada estamos siempre diciendo qué hay que hacer con la Vega y que si la Vega, su futuro pasa por la agricultura, que no pasa evidentemente por la agricultura, pero hay gente que entiende que la agricultura se debe recuperar y tal y que cual. Yo no digo que no haya ejemplos dignos de mención, pero le hablaba yo en un foro de estos que me invitaron y había bastantes personas mayores agricultoras y decían, mire usted, lo que yo aspiro es que mis hijos no se queden por aquí, que se vayan todos. Bueno, pues apaga y vámonos, que decía aquel. Si ustedes como agricultores mayores, su aspiración de futuro para sus familias es que sus hijos no estén por allí, evidentemente sus razones tenía. Esto es muy sacrificado, aquí no hay rentabilidad, esto no sirve para nada. Por tanto, la pérdida de sentimiento de pertenencia al mundo rural es otra evidencia que nosotros tenemos que superar, porque si no nos sentimos como pertenecientes a un entorno y estamos orgullosos de que aquello puede ser y estamos demostrando que aquello puede ser, mal asunto. En definitiva, no quiero hacer una lectura demasiado negativa, porque esto es un discurso que Bacon en su momento desarrolló y que es compartido por muchos otros autores, pero sí que duda cabe que hoy lo rural tiene también una lectura crítica que creo adecuado el que nosotros podamos plantear. Aparece al final ahí el tema de la degradación del medio ambiente, no lo voy a comentar aquí porque lo haré más adelante. La cuestión ambiental, ustedes saben que muchas veces se ha hablado de la frontera entre agricultura y medio ambiente. Cuando hablamos de frontera entre dos ámbitos, entre agricultura y medio ambiente, es porque son dos ámbitos que no se hablan. Las fronteras están para separar y es frecuente que se diga la agricultura aquí y el medio ambiente allí, y en medio está la frontera. No hay comunicación. Grave error. Porque hoy el medio ambiente, que tiene evidente muchas críticas, yo me dedico fundamentalmente a lo ambiental y soy el primero que entiendo que no hemos conseguido desde la perspectiva ambiental tener aliados en el mundo productivo. Las tendencias proteccionistas, hiperproteccionistas o las tendencias críticas a todo lo que sea modificación es un grave error del sector ambiental. Yo, que me dedico y tengo una cátedra de toda esta historia, soy el primero que digo que en medio ambiente nos pasamos de la línea frecuentemente y pocos aliados vamos a encontrar para que el medio ambiente sea un aliado, como decía antes, en muchas tareas y no un problema a superar. Por tanto, en este discurso anterior de la crítica a lo local como desvitalizada, pues aparecen justificaciones que Bacon y compañía plantean y que yo ya he dicho, ¿no? Los factores macroeconómicos, se está refiriendo al tema. En estos tiempos, lo decía antes, en estos tiempos de globalización, ¿lo rural tiene un papel? ¿O en este tiempo donde todo está ya globalizado, donde el comercio se dice que en su día el 80% del comercio será online, donde se dice que lo global va a sustituirlo a casi todo, ¿tenemos oportunidad para que lo local tenga un espacio? Yo pienso que sí, un espacio que
será de dimensiones las que sea, pero evidentemente lo puede tener. Por tanto, la macroeconomía no tiene por qué dejar atrás lo local y el sector rural. Los factores políticos y ejercicio de poder, ya lo he comentado antes, los factores geográficos. Este es un tema que no he comentado y que brevemente les comento. ¿Se puede decir que lo rural está en desventaja por su propia condición geográfica? Es decir, el tema de que las cuestiones de suelo, de clima, de relieve, de recursos naturales no están puestas en claves de mercado. Hoy el suelo vale cuando se destina, bueno, cuando se destinaba a temas urbanos. Pareciera que hoy el suelo agrario pues es un factor que no está por ser muy competitivo, y si lo es cuando en Argentina o en otros países se compran 20.000 hectáreas. Cuando hablamos de 20.000 hectáreas sí es el suelo un factor competitivo. Ahora, si usted me quiere a mí decir una hectárea, eso no sirve absolutamente como valor económico para nada. En definitiva, la geografía rural, llamémosle así, pues pudiera parecer que tiene menos competitividad a la hora de los grandes factores macroeconómicos con los que se maneja actualmente ese futuro globalizado que planteamos. Por tanto, quedan retos allí importantes. Lo que ha ocurrido es que la Comisión Europea, la Unión Europea, ante este debate crítico de lo rural, ha dicho no, nosotros que somos muy inteligentes en Europa, tengan ustedes en cuenta que en Europa pensamos que si hay alguna región a nivel mundial que tenga claro su futuro es Europa. Grave error, porque nos equivocamos muy frecuentemente, pero bueno, Europa presumió, como le decía al principio, de tener una política agraria muy definida y entendió que la política agraria iba a ser un pilar, que se dice ahora, básico de sus políticas generales. Fracaso también, porque hoy lo rural se ha convertido en un ámbito de pagos y subvenciones. Si usted quiere definir lo rural para la Unión Europea, diga, mire usted, calendario de pago y calendario de subvenciones. Y lobbies en Bruselas que abren puertas para hacer desarrollo de posicionamiento de tales lobbies y de conseguir proyectos para hacer muchas veces música celestial. Porque en el ámbito rural se hace y se entona música celestial frecuentísimamente. Por tanto, Europa quiso cambiar recientemente, en la última década, quiso cambiar su discurso rural y dijo que ya no podíamos hablar en el futuro de un medio rural y de un medio urbano, porque esa dicotomía rural-urbano no era buena, y ciertamente no lo es, y por tanto entendió la Unión Europea que a partir de ahora nosotros tenemos que hablar de territorio y nos debemos de olvidar del concepto rural. No nos podemos olvidar, evidentemente, del contexto urbano, porque ahí está, pero lo que no cabe hablar es en esa dicotomía de yo estoy en lo urbano o yo estoy en lo rural. No, para la Unión Europea, actualmente, Europa es una cuadrícula que se traza con un cartabón en las cuadras y ahí aparecen cuadras. Y esas cuadras, como dicen los americanos, son territorio. Y ese territorio podrá tener mayor componente urbana o mayor componente rural, pero no admite Bruselas en estos tiempos que se hable de lo rural como ámbito y de lo urbano como otro ámbito, sino que entendemos que, como dice aquí, hay que igualar el nivel de vida de los habitantes de la ciudad y el campo. Y propone una serie de recetas que yo he sido crítico, pero que ciertamente también hay que reconocer que ahí están, como es el tema de que la agricultura, la ganadería, la pesca, los usos forestales deben de implementarse, deben de mantenerse, porque son recursos económicos, servicios públicos, bienestar social total, todo un discurso que ustedes perfectamente conocen. Ustedes tienen muchas referencias de lo que hoy es la política renovada de Europa respecto al mundo rural. Ustedes saben que el desarrollo rural es un concepto que se ha dado en llamar el segundo pilar complementario al primer pilar, que es la política agraria. El segundo pilar, el segundo apoyo, el segundo basamento, es el tema del desarrollo rural. Y ha aparecido paralelamente al discurso agrario, que se ha quedado evidentemente chico, porque luego cuando veramos el PIB de España ligado al mundo agrícola, actualmente tenemos un PIB del 2,5. Como ustedes comprenderán, un PIB, un Producto Interior Bruto, en un país como España que tenga el 2,5%, pues no podemos decir que sea un pilar con mucha base. 2,5 es un 2,5 y punto. Por tanto, lo agrario tiene el papel que tiene en los países desarrollados, si es que lo somos, en este momento.
Y cuando hablemos de empleo ya veremos que el mundo este de lo primario, del sector primario, pues tiene un 4,5 de empleo. Con un 4,5 de empleo veremos que las cosas son como son. Por tanto, el desarrollo rural se incorpora a este debate porque nos damos cuenta que la flaqueza de estos números es la que es y tenemos que incorporar nuevos parámetros. Y ahí aparece, evidentemente, el tema de infraestructura, equipamiento, transporte, energía, agua. Todo eso tenemos que ubicarlo también en el mundo de lo rural y hacer un totum revolutum que permita avanzar y considerar lo rural como algo más que la pura agricultura. Cuando uno ve cualquier estadística que hay por ahí circulando sobre el mundo rural, uno se da cuenta, antes de entrar ya en el tema de empleo, que fue lo que me pidieron que yo hablara, pero claro, esta previa consideración que yo hago es necesaria para luego acabar con el tema del empleo. Vean ustedes cualquier mapa de esos que hay ahí. Europa tiene, si es que estamos centrados y nos preocupa en este momento porque España está en Europa, tiene perfectamente diagnosticada la situación de las cuadrículas europeas llamadas territorios. Sabemos perfectamente cuál es la mayor incidencia urbana, que aquí en España todos conocemos, el entorno de Madrid, la costa, Barcelona, el País Vasco, en Europa todo el núcleo del Benelux, la parte alemana. Todo el mundo sabe qué es más industrial y qué es menos industrial, qué es más agrario y qué es menos agrario. Evidentemente, aquí con columnas se ve claramente la incidencia del desarrollo rural en distintos territorios. Yo no he puesto esto para hacer un análisis en detalle de todo esto, sino para decirles que nosotros, como antes decía yo de las tesis doctorales y de los planes de desarrollo rural, tenemos perfectamente diagnosticado nuestra situación rural. Cuestión distinta es que la tengamos solucionada, pero diagnosticada en exceso. Tenemos demasiados documentos de diagnóstico. Cualquier cuadrito de esto, tan bonito, con flechas, con un eje central que va para allá y para acá, perfectamente diagnosticado. Nos dedicamos a esto, a hacer cuadritos. Por tanto, no podemos entender que no hayamos... Se dice que para una buena solución siempre hay que tener un buen diagnóstico. Diagnósticos tenemos muchísimos, soluciones menos, lo cual pone en cuestión que siempre los diagnósticos sean eficientes. Por tanto, el desarrollo del territorio, ya Bruselas empieza a hablar del territorio, ya no habla de mundo rural, y el territorio, la cuadrícula del territorio, donde cada uno podamos estar ubicados, entiende que debe tener componentes variables, donde aparece el tema del medio ambiente, evidentemente, luego lo comentaré más despacio, aparece la infraestructura ligada al mundo rural. Hoy se piensa que si el mundo rural tiene un talón de Aquiles, evidentemente la falta de infraestructura, ciertamente las grandes autovías, los grandes AVEs, etcétera, etcétera, se diseñan para conectar grandes ciudades y parece que el que pase por una zona rural u otra, pues no tiene tanta importancia. Evidentemente pasan, porque no podemos ir por el aire, pero evidentemente la infraestructura hoy no se desarrolla en clave rural, sino en clave urbana. El desarrollo y renovación de los pueblos, bueno, eso es siempre un elemento que aparece, pero que hoy el mundo de pueblos se ha desarrollado porque ha habido una política de aportación de renta ligadas al famoso y debatido y criticado PER en Andalucía, políticas complementarias de renta ligadas al empleo y a la estabilidad social y económica en el mundo rural, que hoy hay pueblos renovados, pero porque ha habido un traslado de renta desde sectores determinados a sectores rurales, porque se entendía que era justo y, sobre todo, porque algunos entendieron que era políticamente ventajoso. Por lo tanto, hoy que el medio rural sea un objetivo político, ya lo dije antes, es algo evidente. Los ingresos, las alternativas, aparece ya un elemento que no hemos sacado a colación y que para mí tiene una vital importancia, el tema turístico. Muchas veces cuando a los agricultores o a cooperativas se les dice ¿ustedes por qué no hacen una divulgación con visitas tuteladas para que vean su cooperativa? Y la gente se queda así, pero mire usted, vamos a ser serios, yo soy un agricultor, aquí tenemos una cooperativa, aquí envasamos estos productos, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿De agente turístico que entren aquí unos turistas para ver esto? ¿Usted se cree? Yo soy un señor serio, a mí me va a poner usted aquí ahora como si esto fuera un museo. No, mire usted se equivoca, yo no estoy diciendo que aquí ponga usted aquí unos cristales para que le vean tal y igual, pero sí que debe de ser la agricultura, si no por el propio hecho de la cooperativa, pero sí debe ser la agricultura un escaparate y, por tanto, el turismo ligado hoy a la agricultura
Por ejemplo, en Motril, que es una zona de aquí de la costa que ustedes conocen, porque está la Alhambra, pues las grandes compañías de cruceros decidieron aparcar en Motril. Los motrileños dijeron, qué oportunidad, aparcan aquí los cruceros, habría que ofertarles algo. Y no acaban de ver qué ofertarles. Fundamentalmente porque un turista de crucero pues quiere determinadas cosas y otras no les parece muy atractivas. Yo siempre he pensado que hoy esos cruceristas podrían tener en la agricultura, poca queda, pero algunos escaparates de agricultura interesantes las hay, un complemento a ese turismo. Porque si no, evidentemente cogerán el autobús, irán a la Alhambra y bajarán y se montarán otra vez en el crucero. Por tanto, el turismo, que siempre se piensa que es una cosa ahí de complementaria, que no es lo nuestro, en el mundo rural el turismo, ha habido ejemplos también de falta de rentabilidad en los temas de turismo rural. El turismo rural se ha desarrollado mucho, ha habido una oferta a veces excesiva. La crisis ha implicado que el turismo rural haya sido durante mucho tiempo, ahora parece ser que empieza a emerger de nuevo como una actividad complementaria que no era muy rentable. Ahora espero que la cosa cambie y cambiará evidentemente, pero bueno, el turismo quiero decir que es un elemento que hay que barajar. Por tanto, el concepto de turismo, un elemento a barajar, los productos regionales que yo les estaba señalando antes, como local, como mercado. La función recreativa de las zonas rurales es algo relacionado también con el turismo y que ustedes perfectamente. La agricultura, evidentemente, no la olvida la Unión Europea, y la agricultura pues sigue entendiendo que hay una oportunidad para el bosque, poca oportunidad para el bosque. El bosque hoy está ligado no a la explotación, sino a los parques, y hoy, si se habla de bosque, es porque hay parques, y si hay parques hay visitas, pero hoy la explotación forestal pues no parece que sea el elemento dominante, ni tiene por qué serlo, quizás, en este país. Por tanto, en el entorno de la agricultura hay también todo un discurso que yo no voy a hacer porque quiero ir acabando. ¿Qué ocurre? Pues que Bruselas, la Unión Europea ha entendido que la política rural pues tiene que tener unos referentes. Aquí le he puesto en rojo los elementos que yo creo que ya de alguna forma yo he comentado. La convergencia de los distintos sectores, todos esos sectores que yo le he puesto alrededor de lo rural son sectores que han de converger. Y ya les adelanto que si cuando uno ve la oferta, por ejemplo, de la EFA El Soto en el mundo rural, dice, muy completa. Y, bueno, eso es positivo. Dígame usted algo negativo o crítico, pues que le falta la guinda, la integración. Evidentemente, no quiere decir que no la haya. Antes decía el presidente de la mesa que en Finlandia ha aparecido el concepto de proyecto. Es que ha aparecido en Finlandia y tiene que aparecer aquí. Si nosotros no rematamos nuestra oferta, y no solamente en el mundo formativo profesional, si nosotros no rematamos nuestra capacidad formativa en la universidad y en el mundo de las escuelas, agrarias o no agrarias, con los proyectos de integración, no hemos hecho nada. Y mi discurso final va a acabar así. Eso está muy bien, pero nos falta la integración, nos falta la coordinación y nos falta poner a trabajar todos los sectores parciales que ahí están formados en algún proyecto en común. Por tanto, el proyecto como concreción, como emprendimiento, como necesidad de rematar la faena, es lo fundamental. Por tanto, convergencia, competitividad regional y empleo, cooperación territorial europea. No le voy a dar más discursos sobre todo esto, porque ustedes saben que los fondos se han reformulado en la Unión Europea para trabajar en este contexto, y el territorio es el nuevo protagonista. Aquí aparecen los 4 ejes fundamentales que a Europa entienden que deben definir el mundo de lo rural. El aumento de la competitividad de los sectores agrario y forestal. Y la pregunta inmediata, ¿usted cree que el sector agrario español es competitivo? En absoluto, no es competitivo. ¿No es más penoso todavía la situación? Pues porque tenemos determinadas barreras arancelarias y tenemos determinados límites al producto marroquí o al producto latinoamericano o al producto del tercer mundo, porque evidentemente hay que proteger determinadas cuestiones de la propia agricultura. Pero la competitividad por costes salariales y por muchas otras razones es muy mala, y eso lo único que hay que hablar con cualquier agricultor. ¿Qué le pasa a usted, señor agricultor? Porque no soy competitivo, que no me pagan lo que yo creo que vale mi producto. Por tanto,
el eje fundamental de la competitividad para el sector agrario y forestal es una cuestión, una asignatura pendiente. El medio ambiente y desarrollo rural. El medio ambiente es, como decía, a veces más un enemigo que un amigo para algunos sectores del medio rural. Se entiende que la declaración de un parque ligada a un entorno rural es siempre una especie de que algo nos van a prohibir. Seguro que llega el guarda de turno y nos dice que por aquí no podemos pasar. Seguro que ya nos van a decir que no podemos poner un sombrajo aquí porque parece un invernadero. Seguro que va a venir alguien y nos va a decir que aquí va a poner una cadena porque esto, durante esta época, anida una rapaz allí y no se puede pasar. Es decir, hoy el mundo rural percibe lo ambiental como un problema y no como una ventaja. La pregunta sería, bueno, ¿y cómo nos apañamos? Pues evidentemente haciendo una reflexión todos de que el mundo ambiental evidentemente puede tener cortapisa, luego veremos alguna diapositiva, y puede ser limitante en algunos aspectos, pero evidentemente es un valor añadido. Yo que hago fundamentalmente formación en la universidad a gente que está ya acabando la carrera, le digo, muchos de ellos con una visión de lo ambiental talibánica, en el sentido de que piensan que lo ambiental es algo que hay que darle en la cabeza al que se menee. Yo le digo, quítense ustedes de la cabeza el que el ambiente es la denuncia, el que han roto esto. Ustedes tienen que ser parte del objetivo de desarrollo. Ustedes, si les cae un proyecto que hay que sacar adelante con una evaluación de impacto ambiental, ustedes no pueden buscarle las cosquillas al proyecto por amor al arte, sino que hay que intentar reformar en la medida de lo posible ese proyecto para que sea viable y para que se ejecute. Lo ambiental hoy es aquello que ayuda a desarrollar, no aquello que ayuda a prohibir. Y por tanto, en el mundo rural hay una percepción de lo ambiental que prohíbe. Mal asunto, porque no vamos a poder incorporar lo ambiental como elemento en positivo. Por tanto, el que Bruselas nos diga que el medio ambiente y el desarrollo rural van de la mano es precioso, pero hoy por hoy la realidad es muy distinta. Yo he sido presidente de los parques, yo he sido presidente del Parque Natural de la Sierra de Baza, no sé cuántos años. Luego he sido presidente del Parque Natural de la Sierra de Huétor, aquí cerca, pues yo no sé cuántos años. Me han jubilado ya porque creo que era el presidente más antiguo de Andalucía ya, y dije, mira, quitarme ya porque llevo siendo presidente de estas cosas ya toda la vida. Y conozco el mundo de los parques, y conozco el mundo de los pueblos, y hablo con los alcaldes, y estoy todo el día metido en esto. Y la percepción final que tengo es que hay un desencuentro entre lo ambiental y lo rural, o entre lo ambiental al menos y lo agrícola. Se piensa que lo ambiental poco aporta. Bueno, para ir acabando, decía que también hay una lectura de una mejora de la calidad de vida y diversificación de la economía. En eso estamos. Y los enfoques líder, que ustedes saben perfectamente que es una de las figuras que hay por ahí. Esto es lo que yo les decía antes, no voy a pararme. Las limitaciones medioambientales. Cuando uno lee los planes de desarrollo rural, hay limitaciones medioambientales, como a usted le estamos complicando la vida, señor agricultor, yo le voy a dar subvenciones. Puede acogerse a los pagos destinados a compensar los costes y el lucro cesante derivados de la aplicación de medidas comunitarias de protección de lo ambiental. Luego hemos puesto que lo ambiental causa problemas y usted, por tanto, puede obtener una subvención. Perversa lectura de este asunto. Si usted considera que lo ambiental tiene compensaciones económicas es porque es un problema. Luego, no lo ponga como eje central de las políticas de desarrollo rural, póngalo como eje demoníaco. Le pone usted medio ambiente igual a Caín. Y a partir de ahí, pues ya hemos definido lo ambiental como un problema, pero no lo ponga usted como bueno de la película y luego diga usted que le va a compensar con medidas de subvención. Los políticos, la incultura general de la clase política es de tal nivel que ellos se dan cuenta de los problemas cuando han ocasionado el problema. Y cuando les dice a los políticos que están equivocándose en determinadas lecturas de las cuestiones que a todos nos preocupan y nos afectan, pues como son torpes de naturaleza, se suelen enterar muy tarde. Y, en consecuencia, los ciudadanos pagamos las consecuencias de esta torpeza de la clase política que nos lleva a situaciones a veces graves. Por tanto, el concepto de zonas desfavorecidas, otro elemento llamador de subvenciones que dice que las zonas de montaña pues son zonas desfavorecidas. Mire usted, depende. Hoy las zonas de montaña en Italia son las más prósperas que hay, que quizás en temas de políticas rurales, que las zonas de llano, que no venden casi nada porque hay excedentes. Luego, decir que una zona de montaña es una zona desfavorecida depende de qué estemos haciendo con la zona de montaña.
Hay zonas de montaña que pueden tener, con una política adecuada, perspectivas de competitividad más altas que las zonas de llano. Por tanto, todavía rebotan por ahí, por la legislación europea, conceptos anacrónicos de que el medio ambiente genera compensaciones, de que hay zonas desfavorecidas porque están en altura. Mire usted, los jamones de Treveles se venden porque están en altura. Si no estuvieran en altura, no los vendería nadie. Por tanto, funcionan elementos que uno se pregunta por qué. Ya son las 11, voy a acabar diciéndole lo siguiente. Hay elementos, evidentemente, que integran lo ambiental en el discurso rural, yo lo he señalado ahí, no los voy a volver a repetir. Esta es la famosa diapositiva que todo el mundo pone, donde se ve que la política agraria comunitaria, si algo la define, son los pagos. Pago acoplado, desacoplado, retributivo, pago verde, pago básico, subvención. Usted no se preocupe, yo como responsable político le tengo a usted resuelto su problema. Evidentemente no ha resuelto nada, porque tengo pagos, tengo subvenciones, por tanto aparecen los especialistas sindicales, aparecen los especialistas los otros y todo el mundo circula en el entorno. Ayer apareció en el periódico un complemento en el Ideal, un suplemento de temas agrícolas, donde apareció un señor que venía de Italia hablando de políticas para jóvenes en el mundo rural. Más lobby de Bruselas, más subvenciones de Bruselas, más discurso teórico, más yo no sé qué. Y yo me pregunto si todo eso realmente viene a solucionar los problemas. En definitiva, como ven ustedes, soy crítico. Aquí está este famoso discurso de que el campo está, evidentemente, está el campo y está la ciudad. Y siempre hemos dicho que el campo es suministrador, pues evidentemente tiene sus suelos, sus productos del sector primario, los alimentos y los ciudadanos que van emigrando a la ciudad. Actualmente la ONU tiene el índice de presencia urbana del 78%. Es decir, el 78% tenemos en este momento ligado a la ciudad y solamente el 22% están ligados al mundo rural. Mal asunto, el desequilibrio es evidente. Y evidentemente este cuadrito viene a decir que de la ciudad emergen y salen los que pretenden venderle cada vez menos, porque hay menos ciudadanos rurales cada vez, lo que corresponda al mundo rural. Aparece aquí un figurante que es bastante interesante, el neorrural. Nosotros desde el mundo agrario no solo hemos exportado población al mundo urbano, sino que el mundo urbano en los últimos tiempos nos está exportando neorrurales. En la Alpujarra los neorrurales son frecuentísimos. La llegada de gente proveniente de la ciudad que se ubica en el medio rural con la intención de hacer allí su medio de vida y con la intención de entender que allí hay una oportunidad que no ha encontrado en el medio urbano. Muchos de ellos tienen unos planteamientos evidentemente ideológicos determinados, que no vamos a entrar en ellos porque pertenecen siempre generalmente a un sector de conformación ideológica determinada, pero hay otros que tienen otras conformaciones ideológicas. Lo que sí es cierto es que de las experiencias exitosas que yo he visto en entornos rurales tan claros como la Alpujarra, muchas han ido ligadas a los neorrurales, a aquellos individuos que aterrizan en el medio rural con ideas, con formas distintas de pensar y que a veces superan el anquilosamiento que se tiene de mentalidades en ese propio entorno rural. Luego, ahora mismo se está dando un fenómeno de feedback que evidentemente la gente del campo se va a la ciudad, pero estamos recibiendo también de la ciudad hacia el campo determinados elementos que hay que considerarlos positivos. Esto es una crítica que un famoso sociólogo, Baigorri, hace de todo este discurso que yo estoy haciendo, y dice el hombre, podemos echar mano de definiciones, pero ninguna sirve, salvo como frágil muleta para mantener ficciones epistemológicas, supuestos campos científicos que no son sino refugios de nominalismo. Él habla de que los conceptos están traídos y llevados por los académicos, como es la sociología rural, la sociología urbana, la geografía rural, la geografía urbana, la ordenación rural. Respiro. Dice que eso es discurso teórico, y yo lo comparto. Yo puedo darle a ustedes un listado bibliográfico donde aparecen esos conceptos que no puede bajar en este momento en página web. Ustedes pinchan y ponen esos conceptos y les salen del orden de 3 millones de referencias de páginas web donde se manejan todos esos conceptos. Podemos decir, bueno, pero el que aparezcan 3 millones de páginas no significa que eso es música celestial. No significa que es música celestial. Pero lo bueno si breve, 2 veces bueno. Y queremos decir con esto que hoy hay mucho discurso en torno a lo rural que está hueco. Él viene a decir que en el fondo ocurre que la dicotomía no nos sirve, esta dicotomía rural-urbano no nos sirve, ya lo hemos diagnosticado en Europa, por lo que tendríamos que hablar efectivamente de gradaciones de un continuum que va desde lo más rural a lo menos urbanizado o lo más urbano a lo menos rural. Esto diagnóstico es cierto
Pero es cierto, pero muchas veces no es real. Muchas veces cuando le dice al mundo rural, y sobre todo a los que viven en el medio rural y a los que viven del medio rural, le dice que tienen que integrarse en lo urbano, dice, no, mire usted, yo estoy muy cómodo en lo rural, a mí no me saque usted de aquí, yo vivo de lo rural, no me dibuje usted a mí mi esquema de funcionamiento, déjeme a mí lo rural, aunque sea un poco chico ya, y lo urbano para los otros, porque yo es que me defiendo aquí. No voy a hacer matizaciones, pero las podría hacer. Entonces, Baigorri dice algunas cosas que yo le he comentado por ahí, dice, el que todos los sociólogos de origen rural hayamos amanecido a la sociología mamando y abusando de esa invariante no justifica su conservación en la literatura social, que debe ocuparse hoy más bien de analizar la ciudad en el campo y el campo en las ciudades. Es el mismo discurso crítico respecto a todo esto. Pues bueno, esta diapositiva la tengo yo también puesta desde hace mucho tiempo. Esta es de mi cosecha, no la saco evidentemente de ningún sitio, pero evidentemente se basa en muchas de las cosas que le he dicho hasta ahora. Y digo, los parámetros actualmente para manejarnos en el mundo rural son de este tipo. El primero es la agricultura, pero uno más. No creo que el mundo rural pueda sustentar su futuro exclusivamente sobre la agricultura, eso creo que es una evidencia. Luego, y si lo es ligado a la agroindustria. Si nosotros queremos ser solamente agricultores, mal asunto. Y ese tema no se le quita de la cabeza a los agricultores. Los agricultores, mire usted, yo soy agricultor, yo produzco, usted me paga justamente y hasta luego. Y le dice, pero bueno, usted conoce las cooperativas, usted conoce la agroindustria, usted conoce lo que es invertir, usted conoce que aunque no haya mucha facilidad de préstamo, hay una posibilidad. No, mire usted, yo prefiero seguir como toda mi familia, como toda mi vida, de agricultor. No me mete usted en agroindustria, no me mete usted en cooperativas, que tengo ya ejemplos de mal funcionamiento, por tanto, déjeme usted tranquilo. Yo lo que aspiro es a ser agricultor, nada más que ser agricultor y que me paguen justamente. Mal asunto. Mal asunto. Eso va a ser muy difícil. Por tanto, hoy, agricultura ligada a agroindustria, si no, mal asunto. Medio ambiente y agricultura ecológica. Bueno, el medio ambiente lo he criticado yo antes, mi casa la he criticado antes que la casa de lo rural. Y he dicho que la agricultura ecológica hoy es quizá esa vertiente ligada a lo ambiental que estamos poniendo en valor y que ciertamente Europa se ha convertido en consumidora de productos ecológicos. Hay mucha gente que me pregunta, ¿por qué cree usted que hay esa tendencia en Alemania, por ejemplo, en los países más avanzados, a consumir agricultura ecológica? Bueno, porque fundamentalmente allí hay un mundo muy urbanita y evidentemente hay muchos ciudadanos que entienden que lo bueno, lo natural, lo del campo, si es posible ecológico, pues es un valor añadido. Luego el consumidor que tiene capacidad adquisitiva no le importa pagar un 10% más o un 20% más. También no hay que olvidar que en la batalla agrícola mundial, en lo que ahora se llama los convenios de exportación, la conferencia Doha sobre comercio, Europa perdió la batalla de la competitividad, lo dije antes, hace mucho tiempo. La agricultura española, europea, no es competitiva. A nosotros nos podría avasallar el tercer mundo con productos agrícolas cuando quisiera, si rompiéramos algunas barreras arancelarias. Por tanto, en este momento, la única forma de fortalecer la agricultura europea es dando un paso hacia arriba y declarando que lo ha hecho ya Francia, lo ha hecho ya Alemania, de alguna manera lo ha hecho también Holanda, Bélgica. Nosotros somos agricultores ecológicos. Demandamos una agricultura de calidad. Es poner un escalón más arriba para que la competitividad del tercer mundo no nos llegue. Si no nos llega con agricultura ecológica, y sobre todo porque los países europeos, Alemania sobre todo, es quien controla el 80% del comercio de productos agrícolas ecológicos con base en el tercer mundo. Luego, el discurso de la agricultura ecológica es competitivo, ciertamente, pero es porque tiene un discurso político de competitividad a su vez detrás de todo eso. El turismo y la gastronomía. Ahora se ha puesto de moda la gastronomía. Los Masterchef estos programas aberrantes que nos inundan, pues resulta que si tú ahora te tomas un filete a la plancha, pues usted es un antiguo. Usted se debe tomar un filete con esencia de rosa y flor de pitiminí a la inversa y a la retrógrada, porque usted no puede tomarse un filete, usted es un imbécil, ha simplificado su alimentación. Usted tiene que darle mucho valor añadido poniéndole esencia de rosa. Al margen de los discursos, evidentemente, televisivos y todo esto, nos damos cuenta de que la crítica a la gastronomía puede ser, la acabo de hacer, pero también es una oportunidad. Y no podemos olvidar que mientras haya consumidores de un producto, sea más coherente o no,
ahí están. Y hoy tenemos todos que buscarnos la vida, como se dice, y por tanto, hoy en la gastronomía hay un producto posible y una viabilidad económica posible. Luego, turismo y gastronomía, que siempre se han considerado ajenos, como una cosa que te vienen unos turistas por aquí, unos tíos que vienen por ahí a hacer excursiones, unos turistas que vienen aquí. Mire usted, hoy en la Alpujarra, el único sector que está vivo es el turismo ligado a las excursiones de montaña. Vienen alemanes, vienen europeos, simplemente a caminar. Y hablas con ellos, que comen en los restaurantes, por cierto, los únicos que tienen contratado los restaurantes, un menú determinado y tal y cual, y les dices, ¿qué hace usted aquí? Ah, yo he venido a caminar. Luego, el mundo rural, el mundo de montaña, es un valor. Y, por tanto, cuando le dice a algunos agricultores, oiga, ¿usted qué opina de esto de los turistas? Bueno, ahí están por ahí una gente muy rara. No, mire usted, una gente muy rara no, son gente que aporta renta. Y, por tanto, el turismo y la gastronomía... si ustedes les cuento una anécdota, en una carta de restaurante de la Alpujarra, les invito a... No serán ustedes de por aquí. No hay ningún plato autóctono nunca. Siempre todo es lo estándar. No han puesto en valor sus comidas tradicionales. No están en la carta. Cuando le pide algo raro, mire usted, eso sí lo hacía mi abuela. No, mire usted, es que yo quiero que lo que hacía su abuela lo meta usted en la carta. Ah, no, mire usted, yo tengo esto aquí congelado, esto es más rápido. Craso error, evidentemente. Luego, el turismo y la gastronomía son una oportunidad para el mundo rural y si no nos damos cuenta, pues peor para nosotros, evidentemente. El patrimonio natural y cultural. ¿Cuánta gente no va hoy a sitios porque saben que allí hay una cueva donde hay yo no sé qué arqueológico, o porque allí hay una ruta de yo no sé qué, o porque allí hay un parque de yo no sé cuánto? Luego, el patrimonio natural, cultural, otro elemento a añadir, los productos locales y artesanos, ya se lo dije antes. Le comentaba al delegado antes en una conversación privada que el 95% de lo que se vende de artesanía actualmente en la Alpujarra, como artesanía local, es falso. No está hecho en la Alpujarra. El 80% de los quesos que se venden con la etiqueta de queso alpujarreño, si ustedes se fijan en el registro de sanidad, no está hecho en la Alpujarra. Todo es mentira. Y si nosotros no ponemos en valor nuestro tema local, nuestro tema artesano, y decimos que es artesanía de jarapa y manta, que están hechas en China o en Murcia, pero desde luego no están hechas allí, pues entonces estamos matando nuestra propia identidad. Estaremos haciendo negocio para esos turistas que no tienen capacidad de análisis y que se compran una jarapa porque piensan que la ha hecho allí una señora por las noches. En absoluto. Eso viene en grandes camiones por las noches también para que no se vea mucho. Por tanto, estamos en una situación compleja. El emprendimiento y el cooperativismo deja mucho que desear y la incorporación de nuevas tecnologías quizás sea el reto. Esto es un ejemplo de qué estamos haciendo en la universidad, porque claro, yo le estoy dando aquí un repaso, estoy poniendo a caer de un burro a muchos sectores y diríamos, ¿y ustedes en la universidad que son tan listos, además de criticar, qué hacen? Pues de vez en cuando se nos ocurren que hay que hacer cosas nuevas. Vean ustedes para el 2015-2016 lo que hemos pensado que hay que enseñar en la universidad. La universidad tenemos una pequeña ventaja y es que nosotros podemos inventar títulos porque nos da la gana, simplemente. Y no tenemos que esperar a que el Ministerio nos apruebe un ciclo superior ni no superior, sino que si yo ahora le propongo a mi rectora que el año que viene vamos a impartir un curso o un grado de 3 o 4 años, está en debate, sobre gastronomía del cerdo, pues yo, si se ve con futuro, hago una carrera que se llama gastronomía del cerdo. Y se aprueba en la universidad y se imparte. Punto. No hace falta más nadie. Y eso es lo que se ha hecho aquí. La Universidad de Valencia ha creado el grado en Ciencias Gastronómicas. Se nota que Masterchef ha llegado a la universidad y tenemos ya un grado en Ciencias Gastronómicas para el año que viene. Tenemos uno que se llama Tecnología de la Información aplicada a la salud. No tecnología de la información que son las normales, sino solamente las que se aplican a la salud en la Universidad de Alicante. Un grado abierto, este es el más revolucionario, que no es revolucionario. En Estados Unidos los grados abiertos son frecuentísimos. Cuando aquí en España la gente piensa, mi hijo tiene que ser abogado, que da mucho pedigrí, ingeniero, que da todavía más pedigrí, o médico, que también es muy elegante. Y le dice, ¿y usted por qué no le dice a su hijo que estudie lo que le parezca? Sin que tenga que ser abogado, médico o ingeniero. Ah, no, quiero que sea lo de su abuelo y lo mío, yo que sé, su abuelo. No, mire usted, es que hay el grado abierto y es que el niño escoge a la carta lo que estudia. En muchas universidades americanas te dan el listado. Y yo cojo una de filosofía, una de música, generalmente hay más
evidentemente más identidad, pero quiero decirles que los grados abiertos son grados donde usted escoge su menú y se forma en lo que usted quiera. Ya por fin ha llegado a España los grados abiertos, la Pompeu Fabra, que es quizás la universidad más modernista y más progresista en cuanto a apertura de España, tiene un grado abierto para que el estudiante escoja las asignaturas que quiera acabar. Y dirán ustedes, ¿y ese señor qué es? Pues es un graduado en temas abiertos. ¿Y eso para qué sirve? Pues verá usted cómo sirve para más cosas que el abogado de turno o el médico de turno. No tengan ustedes las dos, sobre todo si el que ha hecho el grado abierto lo ha hecho con la intencionalidad determinada que cabe suponer. Estudios globales, ¿quién no iba a hacer ahora un grado, una licenciatura, un grado en estudios globales? Ya lo tiene la Universidad Camilo José Cela y ese señor será graduado en estudios globales. Usted no. El desarrollo y diseño de videojuegos, veterinaria y producción animal, historia del arte. Bueno, ya acabo. Esto es un tema ya de empleo. Vean ustedes en la universidad cómo el sector, llamémosle de la... Esto es un estudio que se hizo el primer año, el 46,9 de empleo. Cuando pasan 4 años, por distintos sectores, ya llega a 67. Es decir, que actualmente, esto es del año 2009, todavía no había llegado a la crisis del todo y, por tanto, se puede decir que hay un 67% de empleo de media. Actualmente es mucho menos, pasados 4 años, de ese 67. ¿No? O sea, aquí está por sectores, ustedes luego lo pueden ver. Por ejemplo, en el tema de agricultura, el primer año hay un 42% de empleo, luego pasados 4 años en 60%, pero ya les digo que en principio ese tema no está tan alto como ahora. Aquí está la relación que en el mundo universitario hay de empleo en este momento. Sí, ya acabo. Esto es cómo el mundo privado tiene más competitividad que el sector público actualmente en empleo. Vean ustedes aquí la oferta que tienen ustedes de familias agrarias, alimentarias, las de hostelería y marketing. Cuando uno ve la oferta de ustedes como EFA, la puede uno calificar de completa. Lo que yo vengo a decir es que, bueno, estos son datos de paro, que ustedes lo pueden ver. Vean ustedes en la agricultura y la pesca en este momento sobre el PIB, en el último dato del 2014, el 2,5% es el PIB, que eso evidentemente tiene su repercusión sobre el empleo. El empleo en este momento ligado a la agricultura y a la pesca es solamente del 4,1%, pero sin embargo el sector servicios tiene el 76% de actividad. O nosotros conseguimos que el sector rural se conecte con el sector servicios y hacer posible con el sector secundario de la agroindustria. Si lo conseguimos, estaremos en el camino correcto. Ese es mi discurso. Ustedes, si queremos hablar de empleo en el medio rural, esta limitación del 4,1 actual, conéctenla con el sector secundario de agroindustria y, sobre todo, conéctenla con el sector servicios. Si no conseguimos que el sector servicios sea el que tal, y aquí están los parámetros que desde mi punto de vista serían importantes. Los cursos de integración, de competencias, de otras disciplinas y ciclos. Cuando la gente acaba esos ciclos que ustedes tienen que ir, necesitan un proyecto final de ciclo integral, donde mezclen con las competencias que cada parte ha obtenido elementos más competitivos. Técnicas de emprendimiento, no existe cultura emprendedora actualmente en el mundo rural y eso es un gran déficit. Proyectos interdisciplinares, hay que llamar a la interdisciplinaridad a los jóvenes y, sobre todo, por ejemplo, convenios con empresas, que no sea tanto de ir a hacer prácticas, sino, por ejemplo, que se actúe de business angel, que es una forma de acompañar a determinados proyectos, no tanto hacer unas prácticas simples, sino de que en una determinada empresa se haga eso. Aquí les pongo, yo he sido durante mucho tiempo responsable de una cosa que se llamaba Slow Food. El Slow Food es una organización internacional que se dedica a hacer una lectura de la agricultura y del mundo rural diferente. Ustedes pueden ver esto más despacio, porque aquí intentamos, y es exitosa esta fórmula en Estados Unidos, en Alemania, aquí en España también, donde se aborda la agricultura de una forma diferente, donde se aborda el mundo rural con la competencia de los mercados locales, con la competencia de las comunidades, etcétera, etcétera. Y nada más, sirva mi intervención para haberle trasladado a ustedes una crítica, de alguna forma lo he hecho, al mundo rural, pero evidentemente también un mensaje de optimismo de que el mundo rural sigue estando, le llamemos territorio, le llamemos como queramos, pero que si no añadimos elementos complementarios relacionados fundamentalmente con la agroindustria y con el sector servicios, creo que no vamos a avanzar mucho. Pero estoy seguro que su ejemplo de escuela va por ese camino y lo podrá seguir siendo en el futuro. Nada más, muchas gracias. Una pregunta. Bueno, le hemos quitado un poco al café, ahora le daremos otro poquito de tiempo.
FP de las EFAs le falta la guinda, le falta la integración. No puedo estar más de acuerdo. Cuando he dicho de Quintanas, ¿sabes por qué funciona el empleo al 100%? Muy fácil. El PIB es altísimo. Todos los alumnos vienen de familias de espíritu empresarial. Y, por tanto, la internacionalización. Están muy cerca de Francia. Casi todos hablan francés y probablemente inglés. Con lo cual han roto una barrera que es importantísima, porque para ir a cualquier lado hay que hablar algún idioma, sobre todo inglés. Entonces han conseguido integrar lo agrario, porque todo es forestal lo que hacen, para pegar el salto y convertirse en autónomos sin ningún problema. Castilla-La Mancha, donde yo estoy en las EFAs de Castilla-La Mancha, además de presidente de UNEFA, pues con muchos de nuestros compañeros. Tenemos unos ratios respecto de abandono escolar el más alto de España. Por otro lado, tenemos la producción número 1 de vino de España y la producción número 2 de aceite de oliva en España. Ya en Campo de Criptana hay una cooperativa, donde uno de nuestros directores es el presidente, que están yendo por ese camino. No de vender solamente los garrafones del aceite, no, llegan ya a botellitas, pero falta incorporar eso al proceso de internacionalización de nuestros productos, que es lo que hacen los franceses. Los franceses, que son 40.000 alumnos, nosotros en España somos 4.000. Y no dependen de educación, dependen de agricultura. Y ellos proponen agricultura, programas, para que luego puedan integrar aquellos agricultores que se adaptan mucho mejor por las delicatessen, por todos estos temas que hacen, para que se puedan buscar un sistema de vida y tengan un empleo. Entonces, en ese proceso estamos. Te digo que, por ejemplo, puedo hablar un poco más de Castilla-La Mancha, porque es donde más sé, pero bueno, que sé que Valencia, sabemos que Galicia, sabemos que Aragón. Esa es la clave, lo has dicho tú y me alegro en el alma. ¿Cómo pasamos a integración? Ya estamos nosotros con empresas, incorporando programadores a Indra. Estamos con Mafre, estamos con Bankia, los que nos dan la capacidad de tirar por empresa, pero yo digo, pero también tenemos que desarrollar la de autónomos, que es lo que hacen en Cataluña. Que no haya que decir, no, es que le sale de la sangre, es como en Sevilla. ¿Por qué todas las niñas, en cuanto levantan los brazos, ya bailan? En el País Vasco son unos zoquetes, no bailan ni su padre. ¿Por qué? Pues porque no lo da la tierra. Entonces, ¿cómo conseguimos fomentar lo autónomo? Porque las empresas lo estamos haciendo y lo vamos a conseguir, con la alternancia o lo dual. Pero tiene que ser que gente que tiene grandísimas tierras, lo que los chinos están volviendo loco por comprar tierras productivas, claro que las tenemos. Y ya te digo que en el caso de Castilla-La Mancha, número 1 en vino y número 2 en aceite de oliva. No hablo nada de Andalucía, número 1 del mundo en aceite de oliva, porque el Mediterráneo produce el 80%. Entonces, a mí me encantaría, y hablaré un poco contigo, porque ya hicimos una escuela de verano de aprender para emprender, ¿os acordáis? En Valencia, y vino un chico que a poco más se arruina, que le llamamos el mielero. ¿Sabes cuántas toneladas de miel vende al año? 8.000 toneladas. Y empezó él y su mujer de mala manera. No se arruinaron de milagro. O sea, el riesgo es altísimo. ¿Y cómo conseguimos mover a las personas a que arriesguen y que no estén esperando la subvención? Y lo que dices tú, no, yo me quedo aquí porque... No. Ese es el punto más difícil que tenemos en la formación profesional, bajo mi punto de vista, que la estamos rompiendo por muchos frentes, pero que es nuestra gran batalla. Tú nos has dicho maravillas con este tema y yo, por lo menos, con el equipo de formación, ya os garantizo que para el año que viene iremos otra vez por aquí, porque como el paro es el peor problema que tenemos, será donde tengamos que concentrar nuestros esfuerzos para ver si le pegamos un empujón. O sea, no te estoy haciendo una pregunta, te estoy diciendo algo, pero es que comparto lo que has dicho de una manera genial. Muchas gracias. Esto es la asignatura pendiente. ¿Pregunta? No sé si tiene usted alguna pregunta. Una más, porque tenemos que tomar café. Bueno, si no hablamos... A ver, adelante, levántate, Perico. Bueno, soy Pedro Barahona de las EFAs de Castilla-La Mancha. Cuando han dicho que nos falta la guinda en la integración de las enseñanzas de una EFA, mi duda es, ¿existe algo o se podría desarrollar algo, eso tú lo has ligado con el tema de los proyectos, algún tipo de formación que pueda dar a determinados alumnos
Sí, yo creo que esa es quizá la tarea más importante, como decía Pepe, el presidente. La cuestión es que nosotros, por ejemplo, en la universidad hemos potenciado enormemente el proyecto fin de grado, hasta el punto de que lo hemos abierto a que se haga dentro de la universidad, pero lo hemos abierto a que se haga en las empresas. Y, por tanto, los estudiantes ya se dan cuenta que el proyecto fin de grado es la asignatura quizás más importante que puedan tener. Yo creo que a ustedes, en este discurso que tienen, en este abanico que tienen ustedes de formación profesional, mi hija estudia formación profesional, es decir, que yo soy, entre comillas, un creyente de que la formación profesional, y sobre todo ahora con la cuestión dual, etcétera, tiene futuro. Por tanto, no crean ustedes que yo le he convencido a mi hija, por ejemplo, de que no vaya a formación profesional. La he convencido de que si ella quiere estar ahí, que esté. Y podía haber estado en la universidad. Y ahí va a estar. Pero me da la impresión de que la formación profesional en este momento, con esa atomización, entre comillas, esa fragmentación que tienen ustedes de oferta, crea buenos especialistas, pero no crea grupos con visión de conjunto. Y digo grupos porque muchas veces para afrontar un proyecto hace falta hacerlo de forma interdisciplinar. Y sería conveniente que ustedes diseñaran cursos complementarios al acabar los ciclos formativos, donde en 3 meses, 2 meses, 1 año más, lo que sea, hubiera una escuela de integración de proyectos. Una escuela complementaria, o la misma escuela, evidentemente, donde crearan ciclos o cursos o tal, donde el proyecto fuera el protagonista y que pusieran a ustedes a trabajar sobre él a 4 o 5, cada uno proveniente de un sitio. Que venga el de hostelería, que venga el de turismo, que venga el de medio natural y que venga el tal. Y ustedes van a hacerme un proyecto de desarrollo de una empresa de venta de mieles. Y ustedes me van a hacer otro proyecto de desarrollo de una ruta de patrimonio natural. Y ustedes me van a hacer otro proyecto porque van a ir a esta empresa que va a actuar de business angel, de tutores, para que no hagan ustedes unas prácticas, sino para que aprendan allí cómo desarrollaron la empresa. Esa es, desde mi punto de vista, la asignatura pendiente, porque el modelo alemán de la dualidad que ustedes van a analizar ahora después es un modelo válido, en el sentido de que ya era hora de que abriéramos las puertas a la empresa y que pudieran hacer parte de la formación los estudiantes en la empresa. Es que eso es fundamental, y más en una formación profesional. Pero me dan la impresión de que hay que dar un paso más. Ese paso más es que ustedes deben de tutelar mediante un curso reglado, que si no está reconocido por el Estado, mejor. Yo pienso que el mayor enemigo del ciudadano es el Estado. Si usted tiene, yo no he querido comenzar con una primera diapositiva que pongo yo siempre, el peor enemigo de la ciudadanía es la Administración. Ustedes tienen que cuidarse de la Administración. Por tanto, si ustedes logran esquivar a la Administración para que no los derribe, para que no los utilicen para nada malo, hagan ustedes por su cuenta, sin que tengan que aprobarle el Ministerio nada, cursos de integración de proyectos ligados a casos concretos. Y eso es fácil. Bueno, vamos a preparar. Hablamos en café si hay que seguir con el programa. Muchas gracias. Nada. Un momentito, que el subdirector nos quiere decir algo. Un momentito. Sí, a ver, como no habíamos recibido la solicitud con anticipación, nos han pedido ahora que pudieran tener conexión a la red wifi de la universidad. Entonces, mientras